Mira por dónde andas. Jessie estaba sola. Sentada en una silla en su habitación, esperando a que a ellos volvieran. Sus padres habían salido esa misma noche, después de escuchar las noticias de que su hermano mayor, Daniel, estaba involucrado en un accidente. La última vez que Jessie vio a Daniel, se había ido a toda velocidad montado en su motocicleta, enojado con sus padres. Entonces llovió. Llovió a montones. Sus padres estaban tan preocupados por él, pero ahora todos sus miedos se volvieron realidad. Habían recibido una llamada de la policía diciendo que la motocicleta de Daniel se estrelló, así que sus papás fueron a por él, y ella se quedó sola. Estuvo esperando por mucho tiempo. Eran ya las 2 AM, no obstante aún no sabía nada de ellos. Siguió esperando. 2:30. Cada segundo hacía que su corazón latiera más rápido. El timbre sonó. Están de vuelta. Baja rápidamente las escaleras, se cae, pero no siente ningún tipo de dolor, abre la puerta con entusiasmo. Al pie de la puerta, Daniel y sus padres se quedaron húmedos y fríos al frente de ella. Mamá. Papá. Daniel. ¿Qué pasó? Preguntó. Pero ellos se quedaron ahí, helados e inmóviles. Dandy. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, hermanita, estoy bien, respondió Daniel. Su voz había cambiado. Se había vuelto profunda, menos cálida de lo que recordaba. Mamá, papá, ¿dónde lo encontraron? Preguntó Jessie. Estaba tendido en el pavimento, respondió su padre. Su voz había cambiado también. Papá. Mamá. Parece que ustedes estuvieran fuera de... No, cariño, acabamos de venir a por ti. Para estar juntos otra vez en familia. Nos has estado esperando, ¿verdad? ¿Desde qué está hablando? La televisión de repente se enciende. El reportero comienza. Otro accidente ocurrió esta noche. Una pareja, Harry y Christine Robertson, murieron en un accidente automovilístico. Las víctimas han sido identificadas como los padres de otra víctima de un accidente de tráfico, Daniel Robertson. Jessie se tropezó incrédula. Mamá, papá, ¿están muertos? Pero yo no quiero morir todavía. Llora. Cariño, no te llevaríamos si no estuvieras muerta, señala su madre a las escaleras. Jessie dirige su mirada a donde su madre señala. Ve su cuerpo sin vida al pie de las escaleras. Su cabeza estaba abierta y sangrando. ¿Cuántas veces tengo que decirte?, dice su madre. Mira por dónde andas. El hombre en la ventana. Cuando tenía 18 años vivía en un pequeño pueblo alejado de la ciudad, en el cual abundaban las historias de fantasmas. Muchos de los habitantes aseguraban ver apariciones de gente que se había suicidado en el río, algunos decían que se podían ver de noche, caminando lenta y penosamente por los campos. La casa en la que vivía yo estaba bastante alejada del pueblo, había que recorrer al menos 30 kilómetros para llegar, y el camino era algo difícil de recorrer en auto o cualquier otro tipo de transporte. Era aburrido vivir allí, no había casi nada por hacer, aunque disfrutaba estar en contacto con la naturaleza. Era feliz allí, y no pensaba irme por nada del mundo. Hasta que un día todo cambió. Solía sentarme en la ventana de mi cuarto, observar los árboles y el maravilloso paisaje. Podía pasar horas así, me inspiraba y me daba mucha tranquilidad. Enfrente de mi casa había otra, en mucho mejores condiciones que la mía, o al menos eso parecía. Jamás había visto a nadie entrar o salir de esa casa, y era raro porque estaba casi todo el día observando. Las ventanas estaban bajas, así que supuse que los dueños estaban de vacaciones. Un día, la ventana se abrió. Automáticamente miré hacia la casa, y lo que vi me espantó y hasta hoy lo sigo recordando con lujo de detalles. Había algo allí, y no era un hombre. Era algo más. Tenía los ojos muy abiertos, de un tamaño anormal, y eran blancos. No tenía pupilas. Eran totalmente blancos. Tampoco parecía tener párpados o pestañas, sus ojos eran solamente 2 pelotas blancas. No tenía nariz. Su boca era enorme, y sonreía. Era una sonrisa extraña, de oreja a oreja, y tenía dientes muy grandes. Era realmente horroroso y me estaba mirando. Cerré la ventana inmediatamente y comencé a rezar. No sé qué era lo que estaba allí, pero definitivamente no era humano. Durante un tiempo dejé de ver por la ventana, pero de vez en cuando lo hacía. Al mismo tiempo que yo abría la mía, se abría la de mi vecino, y continuaba mirándome. Todas las veces que intentaba mirar hacia afuera, eso estaba allí. Y me miraba, podría estar mirándome durante días, jamás apartaba su mirada de mí. Intenté contarle a mi madre sobre esto pero fue inútil, no me creía.
ya que era la única persona con la que vivía, me sentía desprotegida. Esa cosa podía salir de su casa, y quién sabe lo que era capaz de hacer. Decidí ir al pueblo, a visitar a una viejita que supuestamente sabía todo sobre las historias de terror del pueblo. Al principio se mostró amable, pero cuando le conté lo que estaba pasando se puso nerviosa, y sus manos comenzaron a temblar. Lo siento, suelo ponerme así. Aún no he tomado mi medicación, dijo sonriendo, dejando al descubierto 4 dientes amarillos. Sabía que no era verdad. Su reacción tenía algo que ver sobre lo que yo le había contado. Puso en su lengua 2 pastillas rosas, y las tragó con un vaso de agua. ¿Podría decirme qué es lo que está sucediendo? Insistí. ¿Dónde me has dicho que vives? Al darle las indicaciones del lugar, sonrió. No era una sonrisa de felicidad, sino una de lástima. «Eres vecina del señor Ed», dijo aún sonriendo. No sabía que ese era su nombre. Si su casa está justo enfrente de la mía, y siempre me observa. Eso es imposible, me interrumpió, el señor Ek está muerto, y lo ha estado durante 23 años. Inmediatamente recordé que mi madre estaba sola en la casa. Buenas noches, hasta mañana. La verdad yo no les creía, eran de esos tipos que dicen puras mentiras en la escuela, no les hacía mucho caso. Aparte de que no me caían bien, no les hablaba. Un curioso día invité a mi amigo Juan Carlos a mi casa a jugar videojuegos y ver vídeos de música, se nos pasó el tiempo de volada y pronto no tuvimos nada más que hacer estupideces en la computadora. De pronto me llegó a la mente el nombre del video, se llamaba Buenas noches hasta mañana. Sé que suena un poco infantil pero lo busqué, las caricaturas eran marionetas algo tétricas, eran 6 integrantes de diferentes colores con ojos saltarines. Cuando empezó la grabación de la canción al revés Buenas noches hasta mañana quedé putrefacto, salía una foto de las marionetas riéndose satánicamente todos juntos en una foto grupal. La canción empezaba con un sonido de disco rayado macabro y una voz repentina que decía mancha de sangre, seguía con un coro que decía lo siguiente, tan solo de acordarme me dan escalofríos, hay una mancha hecha con sangre hoy, ay levántate, mata a tu madre, mata a toda hora, mata en el trabajo, mata en tu casa, mata en la calle y salpica, salpica. La verdad es que ya no tengo ganas de seguir al final de la canción. Mi amigo se fue algo asustado y como mis papás trabajan me quedé yo solo en la casa. Era viernes por la noche cuando me dio sueño y me fui a dormir. Desperté, estaba parado en mi cama con un cuchillo en mi mano, estaba sudando frío y lo peor de todo es que el cuchillo y mi ropa tenía sangre. Mi corazón dio un vuelco y fui corriendo como alma que lleva el diablo al cuarto de mis papás. Por suerte no habían llegado todavía, sentí un gran alivio, pero de repente noté un rastro de sangre en el piso, lo seguí, era mi perro, no tenía las tripas de fuera y había un mensaje escrito con sangre que decía Buenas noches hasta mañana. De repente abrieron la cerradura y eran mis papás, se asustaron tanto que enseguida me llevaron un psicólogo. Ninguno de ellos pudo quitarme esa canción de mi cabeza. Llegué al manicomio pero meses después salí por buena conducta. Sigo guardando ese periódico que conseguí hace algunos meses. Niño llamado Juan Carlos asesina a sus padres bruscamente mientras dormían. Ahora terminando este relato que marcó mi vida para siempre, les deseo unas buenas noches hasta mañana. El barril fúnebre. Se trata de una historia en cómic paralela al mundo de Chespirito que muestra un universo enfermizo y trillado lleno de los personajes de Chespirito que todos conocemos, con su lado más oscuro sacado a la luz. Nadie sabe de dónde salió la historia, y pocos saben cómo conseguir el cómic más que aquellos que conocen la dirección web exacta. Se cree que fue un programa pensado por Chespirito y que, al no poder filmarlo, encargó a un dibujante la creación de dicha historia. Solo pocos han podido ver el cómic completo, la única imagen conocida es una que se encuentra a la mitad de la historia y que se supone que pertenece a la portada del cómic. Bueno, aquí va la historia. Era una tarde lluviosa, en la vecindad todos descansaban dentro de sus casas. En eso, un niño delgado y muy hambriento estaba buscando entre la basura un cartón para cubrir el hoyo de su barril. Estaba congelado y resfriado, el chavo del 8 había cumplido ya 9 años y el único regalo que le dio el cielo fue una tarde de tormenta y el más intenso y escalofriante frío. Mientras seguía esculcando la basura vio un periódico que en su titular decía, enfermo mental se escapa de su casa luego de asesinar a su compañero.
Según el periódico, el loco apellidado Bonaparte habría sufrido uno de sus constantes ataques de un efecto derivado de la epilepsia conocido como chiripiorca y su compañero al intentar calmarlo de un golpe, despertó en él un extraño estado de locura que provocó que Bonaparte lo asesinara con un bate de béisbol. Sin embargo, esa noticia no fue precisamente la que llamó la atención del chavo, sino una noticia más abajo que decía que el Chapulín Colorado había atrapado al famoso Peterete, un asesino en serie que la policía llevaba años buscando. Con aquella noticia el chavo recordó cómo la noche anterior el Chapulín había visitado su barril y le había dejado un regalo de cumpleaños, era su chipote chillón y una nota que decía: tú serás quien tome mi lugar cuando sea viejo. Fue el mejor regalo que nadie pudo haberle dado, más que la torta de jamón de Don Ramón o el par de botas viejas que le había regalado Kiko. De pronto, a lo lejos, se escucharon sirenas, la policía perseguía a dos ladrones recién escapados. Uno de ellos abofeteaba constantemente al otro mientras este, a su vez, trataba de esquivar el tráfico que se cernía por las lluviosas calles de México en su auto. Así pues, cuando la policía comenzó a disparar, el condenado a pena de muerte conocido como el Peterete sacó su pistola y empezó a disparar a la policía. En eso, una bala proveniente del arma del agente Chambón hiere de muerte al conductor del vehículo conocido como el Chompiras, lo que provoca que ambos reos se desvíen de la calle y pasen arrasando con todo lo que había en la acera, incluido un pobre niño que buscaba en la basura. Ambos fugitivos terminaron impactándose contra una pared y muriendo de contado en el choque. Mientras Chambón y su compañera revisaban la escena del crimen, vieron a lo lejos una silueta de dos personas en el piso. Al acercarse vieron lo peor. Era un hombre de sombrero celeste con bigote y muy delgado llorando y abrazando fuertemente a un niño que agonizaba y respiraba entrecortadamente. Sin perder más tiempo, Chambón y Don Ramón llevaron al pequeño chavo a una clínica que se encontraba lo más cerca posible. El doctor Eugenio Chespirito Chapatín atendió de forma urgente al malherido niño. Sin lograr éxito, la noticia fue un balde de agua fría para los habitantes de la vecindad. Todos lloraban aquella terrible pérdida. En la vecindad se habían reunido todos sus habitantes y personas que conocían y compartieron momentos con el Chavo del Ocho. Entre ellos se encontraba el Chapulín Colorado. Parecía molesto, y entre sus ojos llorosos inyectados en sangre se veía un repudio total por la gente que allí se encontraba. Había llegado el momento de hablar. Se paró frente a todos y con un lamento en su voz dijo: ¿ven lo que pasa cuando dejan a un niño a su suerte? Nadie fue capaz de alimentarlo, de vestirlo, de darle un hogar, preferían irse de parranda o engreír y engordar más a sus hijos. Los miró a los ojos. Malditos, mensos. Son unos mensos. El Chapulín dio media vuelta y se fue. Aquella noche, alguien incendió la vecindad. Un ser vestido de negro y con antenas de vinil azules fue visto salir de la vecindad con aquel infierno a sus espaldas. El Chapulín había enloquecido. Se cansó de tanta injusticia, de tanta nobleza, incendió la vecindad y se llevó el barril en sus hombros. Aquel traje rojo, aquella señal de inocencia y nobleza, se lo llevaría su más grande fan a la tumba. Vistió al chavo con su atuendo, que tanto tiempo aquel niño soñó tener. Metió su frágil cuerpo dentro del barril junto con una revista y una torta de jamón. Cerró el barril y en peso, el Chapulín Oscuro se llevó el barril fúnebre al cementerio. A la mañana siguiente apareció una tumba que decía: aquí descansa Chente Chavo Bolaños. Y sobre él, un chipote chillón negro. Que nadie las despierte. Nada me produce más horror que volver a casa de madrugada por cualquiera de esas flamantes autopistas que circunvalan mi ciudad. Los carteles fosforescentes me infunden un sosiego adormilado, y las luces de los coches se disuelven líquidas en la cremosa oscuridad. Me hipnotiza ese veloz resplandor que engulle las líneas blancas de la autovía y me pregunto si acabaré en la cuneta o contra los pilotes que reverberan gelatinosos, casi difuminados por los pinceles de mis párpados. De pronto pienso en las niñas y me enderezo, me abronco, me pellizco. Ellas desean verme al despertar, y si muero mientras duermen les condenaría a una feroz vigilia de pesadillas. Pero el sueño en la carretera me envuelve con redes sutiles y bostezo como los túneles o cabeceo al viento como las soñolientas adelfas, cuajadas en la insoportable monotonía de las regueras. A lo lejos brilla turbia la ciudad, y en la duermevela busco las farolas de mi calle, la luz del portal de casa, la lámpara de mi mesilla de noche. Ya en la cama me acurruco junto a mis hijas, abrazo sus cuerpecitos tibios y beso sus mejillas como flanes. Entonces me arrasan las lágrimas y estremecido por la inercia de la velocidad me invade una sonámbula sensación de zozobra. Tal vez aún estoy en la autopista, ¿acaso jamás llegué a casa?
Y de mudado espero hasta el alba porque no quiero despertarla si...